Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy los voy a llevar de paseo. Sí, vamos a ir a un lugar que es súper tradicional, que todo el mundo viene acá en mi ciudad y que hasta entonces no se los he mostrado en un canal de YouTube. Y dije, ¿por qué no mostrarles cómo es el zoológico de mi ciudad? Así que vamos a ir a hacer un paseo familiar en un lugar donde hay actividades, tanto para los más chicos, pero también para los adultos. Y no quiero dejar de mostrarles, miren lo lindo que es el lugar, digamos la entrada. Todo arbolado. Esto es un bosque. ¿Cómo se llama este bosque? Un bosque, no sé. No sabe, No sé, bueno, el rumano no sabe cómo se llama este bosque, pero está todo arbolado y es un plan de verano, sí o sí, para escapar de las temperaturas altas y estar bajo la sombra. Soy Mika, una argentina que vive en Rumania, y en este canal quiero mostrarte la cultura, la comida, la geografía, los lugares hermosos y cómo son los rumanos. Así que seguime y descubramos juntos Rumanía, que es un país mucho más maravilloso de lo que creías. Abonate, suscríbete, que es completamente gratis y tu apoyo me ayuda muchísimo. Y esta es la entrada del zoo. Miren qué hermosa que está. Este es el cartel. Y estamos en el lugar de Ploiești, pero este lugar es Bukov. La administración es de la ciudad de Ploiești, pero el lugar es Bukov. Pueden ver, este es el parking, ¿no? Porque todo zoológico tiene un parking. Igual hay varios parkings, en el caso de que se llene, hay otro más. Y ahí tenés un mapita del zoológico, en donde te dice que podemos ver todo tipo de animales. Por ejemplo, vamos a ver osos, vacas, ciervos. ¿Hay carpincho? ¿Hay carpincho? No hay carpincho. Capibara, no. Búfalos, serpientes, monos, absolutamente de todo. Así que me entusiasma. La verdad que un plan de zoológico es un plan para familias o para niños. Para parejas solas, no sé si es un plan, pero siempre está bueno hacer cualquier tipo de plan en la naturaleza. Yo soy fan de esto. Y en la entrada del zoológico hay un parque, obviamente el parque tiene entrada gratuita, y tenemos un lugar en donde tiene todas estatuas. Y yo me pregunto quiénes son todas estas personas. Son personas importantes, completamente importantes para este país, para Rumanía. Por ejemplo, la Reina María, Regina María. Miren qué lindo está adornado con flores por todos lados para sacarse muchas fotos. Acá tenemos el rey Ferdinand, que es el Regele Ferdinand también. El rey y la reina, en el sector más importante, digamos. Y después al costado tenemos más personas. Alexandru Avarescu, y te dice la fecha de nacimiento y la de muerte. Constantin Presan. La verdad que yo sinceramente no los conozco a todos. Le voy a preguntar a mi esposo cómo son, pero son personas muy importantes. Seguimos en el recorrido de las personas importantes. Daniel Ciuguranu, Iuliu Mainu Acolo. Y si ustedes saben quiénes son estas personas o que tuvieron algún rol importante, por favor déjenlo en los comentarios, porque no voy a buscar uno por uno en Google, pero si quizás ustedes ya ven, me lo dejan en comentarios. Aurel Cosma, y te dice que nació en 1867 y murió en 1931. A ver, más allá de estas cosas importantes, lo lindo de este lugar es cómo está adornado. Me encanta que no hay nadie primero, y segundo que está todo con flores, divino. Así que estamos terminando el trasero del parque y en el final está Constantin Stere. Y no podía faltar la bandera de Rumanía. Pero antes aquí tenemos Rumanía Mare. Como ustedes saben, Rumanía, este es el mapa de Rumanía, que no es el que está actualmente hoy. El mapa de Rumanía Mare es con otros territorios que lamentablemente hoy no son parte de Rumanía, que Rumanía ha perdido. Por ejemplo, toda esta parte no es más de Rumania, ¿sí? Pero sí, en este caso, fue en algún momento la Rumanía Mare, y así es como estaba el país.
Micaela me dijo, me prohibió hablar en su video, así que le robé la cámara. Y aquí hay unas, aquí está la entrada, claro. Y aquí hay unas máquinas de agua, de jugo, no sé qué. Y está muy bien porque en el parque no hay más ninguna terracita. Antes había terracitas, podías comer un mic, podías un grătar, un asado, no se puede más, no hay más porque probablemente no tienen autorización, no sé, pero venís acá y te morís de sed y de hambre. Pero bueno, por lo menos un agua puedes comprar de acá, un jugo también. No sé si ya saben, pero nunca sacan dinero de los ATM Euronet. Son unos choros, te roban. ¿Entrada cuánto pagamos, esposo? 20 ley. 20 ley, que Menos que 4 euros. Y ya de... esta es toda la entrada. Y ya empezamos con conejitos. Ah, es un conejo. Yo pensé que es un cachorro de cabrita. No, son conejitos. Y a propósito de esto, quiero contar una anécdota con los conejos. Que mis suegros viven en La Chara, es lo que sería que es un poco más A 2 kilómetros de Ploiești. afuera de la ciudad. Y la anécdota es que ellos tienen animales, ¿sí? Tienen pavos reales, gallinas. Y uno de los animales que tenían eran conejos. Yo fui, me encariñé, era antes de que yo tenga mi hijo. Me saqué fotos, todo. Y bueno, pasó. Luego llegó Pascuas y me invitan a comer. Me invitan a comer el conejo que tenía, lo había matado. Yo dije, no, de ninguna manera a mí me invitás a comer el conejo que yo tuve en mis brazos. O sea, esto acá es normal, pero mi sensibilidad por los animales es un poco más grande. Así que no acepté la invitación de mi suegro a ir a comer el conejo que yo tuve en mis brazos. Parece el patio de mi papá, tiene también Pavos reales, acá son pavos reales, que acá en Rumanía se llama paune, son en plural, miren qué lindos son. Y blanco, el pavo real blanco, señal de pureza. Así que... Yo decía que parece el patio de mi papá, que sí. Conejos, pavos reales. Mi papá tiene pavos reales. Claro, el papá él tiene conejos, pavos reales, gallinas y nada más. No tiene chanchos y no tiene cerdos. Capaz se puede asustar, ¿eh? Y acá están los monos. Qué quilombo, ¿qué hacen, monos? No, qué lindo que es, Tati. Qué hermoso, mira este color caribeño que tiene. ¿Ves, Tati, ce linde? Hola. ¿Îți place? Foarte frumos. Por ese sector de los papagayos. Mirá el papagal, qué lindo. Está durmiendo, no sé qué está haciendo. Un poco... ¿Qué? No tiene lugar para nada, boludo. No, bueno, las jaulas son un poco chicas, pero está el sector. A ver. Una anécdota también buena, que es que nosotros en Buenos Aires teníamos un jardín zoológico que era el más importante de la ciudad, y la última vez que fuimos a Argentina lo cerraron porque sacaron los animales de ahí, los trasladaron a su hábitat natural y a partir de ahí dejaron un ecoparque, es decir, una especie de parque con algunos animales que viven en libertad. ¿No, Luchi? Sí. O sea, viven libres. Por ejemplo, dejaron los gansos, sí, los dejaron, están por acá, dejaron el carpincho, dejaron, ¿qué más dejaron? No sé. Hay también unos animales grandes que siguen, como las jirafas. ¿Jirafas? Porque no la podrían trasladar, creo. Claro, porque nacieron en cautiverio y no tenían lugar para trasladarla. Pero la mayoría de los animales están libres y los animales peligrosos los han trasladado. Claro, no hay nada peligroso. Bueno, acá tenemos unos patitos. Gansos, perdón. Estoy muy curiosa que si es alguien de Rumanía, pero que no es de Ploiești, que me diga cómo ven ustedes cómo se ve este zoológico. Si bien, mal, en buenas condiciones, ustedes rumanos que saben más que yo sobre cómo son los zoológicos. Dijimos que no había capibara, hay un capibara. ¿Qué es?
Sí, es capibara. Capibara es carpincho, mi amor, ¿te parece capibara? Ñandú. No, no está ñandú, boludo. Allá está ñandú. Sí, pero esa no es capibara. Mira, que no leí qué animal es, pero para mí es liebre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que es un liebre? Para mí es medio capibara este. Es liebre, amor. Buah. Es un tipo de conejo. Cuestión que conviven con los pavos reales, con los pavos reales, con el ñandú y sin problema. Está volando una especie de polvo de... Sí, Ay, mira la cebra, anda, acércate con Ciro más. No creo, mira la cebra que excitada está. ¿Ustedes pensaron que estábamos en África? No. Llegamos al sector de los puercos. Sí, al sector de los puercos hay un olor bastante particular, a decir verdad. Miren que El dicho. de acá el dicho sucio como un puerco o sos un puerco. ¿Sí? Es que estos puercos son diferentes porque tienen pelo, por lo que veo. Es salvaje, mo. Puerco salvaje. Hay uno pequeño allá, no sé si se llega a ver un chiquitín, un puy. Y como siempre, el cartel de no jardines animales le significa no alimenten a los animales. No, la vida real. O sea, miren un poco. Así es la vida, fraților. Ahora, fíjate que están en barro, por ejemplo, este está en el medio del barro. Así es la vida. Acá, miran en qué condiciones viven los pobres cerdos. Y mira acá, en la cancha de golf, ¿qué es? Es la vida misma. Es la vida misma, boludo. O sea, Villa 31, Recoleta. Bueno, y acá llegamos a un sector en donde dice animal periculos, que significa animal peligroso. Y estos son los lobos. Hay que tener en cuenta que estos devoran gente y en Rumanía hay muchos lobos de esta índole, ¿no? Lobos salvajes, básicamente son salvajes. Y hay chiquititos, me muero de amor, hay 2 lobitos allá, no sé si se ve. Está la loba madre y los 3 lobitos bebés. Ay, yo que estoy en modo maternidad, muero de amor. Acá los niños alimentan a las cabras y nada, no hay plan mejor para ellos. Incluso en todos hay chiquititas, acá también hay un hijito. Ya, uite, ține pe asta mai la distanță, așa. ¿Te ves? Ciro, mira. Ay, Hola, hermosa. Acá llegamos a la jaula de los tigres y lo bueno es la historia que tiene este tigre. Obviamente no se deja ver bien porque está tirado y está el pasto largo. A ver si voy a poner un poco de zoom y mostrarles si se ve algo. Allá está el tigre, pero lo novedoso es la historia de este tigre y es que un rumano tenía a este tigre en su casa de manera completamente ilegal. Así que cuando los vecinos dieron aviso, fueron las fuerzas de protección de animal, rescataron este tigre y lo trasladaron a donde tiene que estar. No en una casa, sino en un zoológico. En verdad tendría que estar al aire libre, en un hábitat natural, pero mejor que estar en una casa que estar en un zoológico. Y cuando editas, poner una foto con este león de la cancha de Rumania de 2000, Sí. este video que se puso viral. Y hay un video acá en Rumanía muy gracioso, un video que se puso viral, que habla de la cancha, es un equipo de fútbol de Craiova, y que dice principalmente que le hacen una nota porque él era... Bueno, sí que fue en el año 2000, o sea, 26 años atrás. Él era el entrenador del equipo y estaba dando una declaración al final del campeonato y decía, este fue un campeonato muy raro, no sé qué, Y de golpe de atrás viene una hincha. A ellos les dicen los leones, esta vez, como Petrol Plus, los lobos. ¿Los lobos? Los leones. Y de golpe una hincha viene con un león. Con un león. ¿De así. verdad?
no de El peluche. león, bastante grande el león, Sí. tampoco de adulto, pero bastante grande. Le vamos a dejar video. Y no, El video. león estaba en el medio de una hincha rumana, una cosa de locos. Bueno, y ustedes saben que uno de los símbolos de Rumanía es el oso. En Rumanía tenemos casi 10.000 ejemplares de osos que viven sueltos en las montañas, porque Rumanía también tiene una parte de montaña muy importante. Y llegamos a la jaula del oso. Es esta, por lo que pueden ver, es una jaula bastante generosa, grande, cómoda, confortable. Y no sé si vamos a poder llegar a ver, pero esto para el oso me parece mal, es muy bajo, más. ¿Qué? Pero no sabe. Ah, hay una fosa. Acá no, acá hay una bajada. Claro, o sea que sí, porque me parecía como peligroso la jaula del oso acá, muy cerca, con una reja bastante baja. Claro, hay una fosa, digamos. Y está el Ursul brun, que sería el oso marrón. Ven ahí como pueden ver está la separación, pero no estamos viendo ningún ejemplar de momento. Están durmiendo. Lo que sí se pueden ver osos y de manera libre es en el camino de Tramfagarayan. Cualquier persona que quiera venir a Rumanía de vacaciones de verano los pueden ver, pero no hay que darles de comer ni bajar del auto porque ha habido muchos accidentes de que los osos lastiman a los turistas, pero es culpa del turista, no del oso, porque el turista se quiere sacar una foto, alimentarlo, subir cosas para las redes sociales y termina en accidente, lamentablemente. Está la jaula de los leones, hablando de la anécdota del león. Está allá, muy lejos, durmiendo. No se llega a ver. No. Qué animal lindo, imponente, ¿eh? Acá tenemos una especie de toro, búho. A ver si no quiero pifiarles con animales. Mira, está en el medio del barro. Acá se dice marrón. Pertenece a África. Y el toro. Enorme. Habla del dromedario o camello. Y tenemos un cartel en rumano que es muy gracioso. Esto significa básicamente que no es que están mal cuidados, es que cambian su pelaje. ¿Así es, sí, esposo? Sí, Para- seguro que de verano cambia el pelaje. Claro, para que no digan, che, qué malas condiciones está el dromedario, no, es que su Pero pelaje ya se va a dijeron, cambiar. Probablemente ya lo dijeron, sí. Recién estaba afuera, ahora se fue a dormir una siesta, justo vi que se había entrado a su casita. Y miren qué lindo que está cuidado acá. ¿Mm? Parece bastante linda esta parte. Sí. Sí, bueno, y allá, enfrente de los dromedarios, tenemos un poquito de los ¿qué son? Un burro. Burros y caballos. ¿M? Y un parque de diversiones para que los chicos también tengan su momento de recrearse. La de los monitos. Y la familia mono tiene su bebé, recién lo vimos. ¿Ese es el bebé? No está el bebé. Me imagino que tienen un calor estos monos con... Mira, este tiene las tetas colgando, este mono. Se ve que está como yo, dando de mamar. Estos son los monos de culo rojo. Y son... ¿De dónde son? ¿De África? ¿De dónde serán? Vamos a buscar el cartel. Y acá los carteles muy graciosos del zoo nos están poniendo en idioma rumano que si vemos un mono sin pelo, pelado, no te asustes, ellos también pierden el pelo como nosotros los humanos. Incluso mi esposo podría ser una especie de mono pelado. Pero mira, este es el pelado, este es el mono pelado, ¿ves? Este casualmente justo nos está enseñando su trasero, su pite, pero... Todo te enseña, no solo... Claro, pero justo si a este mismo mono le ven la cabeza, está peladito. Así que qué lindo que tienen un montón de niñitos, de puy. Esta imagen lo veo con mucha frecuencia en los parques de Rumania, por ejemplo, que están haciendo los parques y comen semillas. Y igual tiran en el piso las semillas, así que... Yo quiero decir que los rumanos tienen una costumbre muy graciosa y es que comen todo el día lo que en Argentina llamamos pipas, que serían las semillas de girasol, y tiran la cáscara. O sea, en mi rumano no, pero y tiran la cáscara. Vamos a un lugar típico de una granja de Rumanía. Tenemos ovejas y cabras en este caso. Miren qué lindas.
Mi amor. Hola, qué hermosa. Esta es una jaula bastante grande, bastante generosa de los ciervos. El Cher Carpatín, el ciervo de los Cárpatos rumanos, con su jaula generosa, y al lado está el Bambi, o sea, miren qué bonito. El ciervo este es particularmente de la zona de América del Norte, parte de Europa y un poco de Asia. Y acá está comiendo pastito el Bambi. Qué grande, qué alto. Y este, claro, le está cayendo la pluma, está cambiando su plumaje. Mi hijo está como loco viendo los animales. Tenemos una estación de fotos. Miren qué lindo. Vos te pones acá y te sacás una foto. No sé si se ve. Buena. Y nada, apretás el botón, pagás y te sacás la foto. Ya hemos salido del zoológico. A mí me encanta la... Sí, a mí también. A mí también. Ese es un paseo que no se pueden perder si es familia, ¿no? Y el zoológico de mi ciudad no había tenido la chance de venir. La primera vez que vine fue hace muchos años y lo vi muy diferente. Así que me alegro por Rumania que los animales estén cuidados como debe, como trebuie. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Déjame un comentario si te gustó y cómo está el zoológico de tu zona, de tu país, como para poder comparar, y si sos pro o en contra del zoológico. Yo prefiero que los animales estén naturalmente, no en el zoológico. Sin embargo, si veo que el zoológico está en buenas condiciones, los animales y las jaulas están limpias, no veo por qué no, porque hay que tener en cuenta también que muchos animales han nacido en cautiverio y que quizás si los largas libres no saben sobrevivir. Así que siempre hay que ser pro animal en todos sus aspectos. Nos vemos en el próximo video. Papá, la rivedere.